Buenas tardes. La Administración Aduanera de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinar Sensibilización, Seguridad de la Carga, Inspección de Contenedores y Medios de Transporte. Esta tarde y como parte de la apertura de este webinar por parte de la Administración Aduanera de Honduras, escucharemos la palabra de la licenciada Marta Zamora, jefe del Operador Económico Autorizado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado Emerson. Un gusto saludarles a todos. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta primera capacitación que estamos realizando en este proceso de fortalecer capacidades a las empresas. A nombre de la Administración Aduanera y a nombre de la Unidad del Operador Económico Autorizado, pues les damos la más cordial bienvenida, esperando que esta actividad sea de provecho para cada uno de ustedes. Como bien lo saben, fue parte de uno de los compromisos previo a la implementación del programa de operador económico autorizado, el que la Administración Aduanera apoyaría en temas de capacitación sobre seguridad de la cadena logística, y en este sentido pues nos acompañan hoy la empresa habilitada y las empresas que están interesadas y están en ese proceso de habilitarse como operador económico autorizado. Contamos para este evento con una persona que tiene una gran trayectoria en el tema de seguridad de la cadena de suministro, como lo es el ingeniero Luis Guillermo Barreto, a quien le damos, en nombre de nuestras autoridades superiores, ¿verdad?, la Administración Aduanera de Honduras, le damos el mayor de los agradecimientos por el apoyo que está brindando para el fortalecimiento del programa. Esperamos que la actividad sea de provecho para cada uno de ustedes y que puedan pues llevarla a cabo y a implementar cada uno de los aprendizajes en esos procesos de gestión que tienen en sus empresas. Que sea de mucho provecho la tarde, y ya saben que igualmente comunidad estamos para apoyarles y para servirles. Este es un primer paso y vamos a seguir adelante en temas que sean tendientes a fortalecer las capacidades de los colaboradores de esas empresas que quieren convertirse en ese socio confiable para la Administración de Aduanas de Honduras. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Marta. Continuando con el programa, dictaremos algunos lineamientos que nos gustaría tomar en cuenta. Por favor, mantenga su micrófono cerrado durante la presentación. Si tiene dudas, consultas o opiniones, le invitamos a hacer uso del chat en cualquier momento y espacio de la presentación, y oportunamente se les dará lectura a las preguntas. También, si gusta, al momento nuestro expositor experto también les permitirá y les solicitará la palabra para que puedan hacer uso de ella. En este momento, el licenciado Jorge Zapata les compartirá un enlace para que puedan registrar su asistencia a esta capacitación del día de hoy, por lo cual brindaremos unos breves minutos para que puedan llenar todo su registro a esta capacitación de este día. Muchas gracias.
1930. Sí. Pero ya está boleteado. Ok. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Les modula Luis Guillermo Barreto. Para mí es un gusto iniciar esta primera actividad de formación y entrenamiento. Vamos a estar por un espacio de 2 horas en este importante espacio de entrenamiento. Hay algunos de ustedes que me conocen y me gustaría en este momento, como esto se convierte en una cofradía de amigos, que abran su cámara. Espero que ya hayan llenado el formatico que nos envió de asistencia la aduana. Abran su cámara brevemente, solo para un pequeño contacto del instructor con ustedes. Abra su cámara. Muchas gracias. Bienvenido, Josué. Hola, Lorena, Henry, Flores, de Argos, el señor Daines, Santos, Karen, Juan, Edna, María, Jorge. Gracias, licenciada Marta, por este espacio que nos permite. Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de entrenamiento. Raúl, Sofía, Marisol, Mauricio, Iris, José Ovidio. Hola, José Ovidio, tiempo sin verte, un gusto saludarte. Moisés, también tiempo sin verlo, sin ver su nombre por aquí. Enrique Tobar. Bueno, y son muchos más los que están aquí. Bienvenidos. Gracias, José Guillermo, Neri Vanegas, entre otros muchos que nos acompañan el día de hoy. Bien, vamos, como ya lo mencionaron nuestros líderes Emerson y demás. No sé, Emerson, si tienes algún comentario adicional para hacer antes de empezar. Sí, solamente iba a dar su presentación de perfil. Adelante. Antes de iniciar y como parte del programa de esta tarde, presentaremos a nuestro expositor internacional, el ingeniero Luis Guillermo Barreto Botero, de nacionalidad colombiano, e ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, 1992, Colombia. Él es experto en implementación de estándares internacionales de calidad, seguridad, control y continuidad de los negocios en entidades orientadas a la cadena logística de distribución. También es autor del escrito Las publicaciones El transporte de carga por la carretera en Colombia y retos y desafíos en un mundo globalizado. Ambos en el 2009 y preparados para la seguridad logística en el 2011. Participación como escritor en la revista del Mundo Cambio. Auditor líder en las normas ISO 9001-2015, ISO 45001-2018, ISO 14000-2018 e ISO 28000-2007. Autor internacional desde el año 2007 en categoría Máster de Sistemas de Seguridad y Control BASC en la WBO y formador de formadores para la WBO. Auditor internacional en la continuidad de negocios bajo la norma ISO 22301 de 2019. En la actualidad se desempeña como CEO LATAM de la compañía Huella Logística desde noviembre de 2019. Fue gerente general de la Huella Logística Colombia y Huella Logística Honduras. Liderazgo de las unidades de negocio Huella Gestión, Huella Vial y Huella CSI. Presidente ejecutivo de Federación Internacional de Consultores en confiabilidad en la cadena de suministro. Sin más preámbulo, ingeniero, les cedemos el micrófono. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Emerson. Muchas gracias. Bueno, entonces bienvenidos a este espacio de entrenamiento. Me gusta siempre que estemos todos muy en contacto. Hoy tenemos este interesante tema, seguridad de la carga, inspección de contenedores y medios de transporte. ¿Qué nos hemos propuesto para esta actividad? Pues sensibilizar a cada uno de ustedes en la necesidad de mantener una cadena de suministros libre de actividades ilícitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de garantizar seguridad en la carga. Vamos a hablar un poco sobre ello. Inspeccionando los compartimientos naturales. Allá aparece un término que tenemos que revisar, compartimientos naturales, en los modos de transporte. Todo esto basado en el acuerdo aduana
el 050 del 2020 del operador económico autorizado de nuestro país, Honduras. Ese va a ser entonces el objetivo principal. ¿Qué vamos a conversar? Vamos a hablar del contexto de riesgos que afecta a la cadena de suministro. Brevemente estaremos conversando sobre los riesgos y, segundo punto, hablaremos del reconocimiento de los riesgos en el giro del negocio. Allí pues estaremos verificando qué tanto impacta para nuestras operaciones logísticas. Luego entraremos a controles para garantizar la mitigación de estos riesgos, abriendo un capítulo muy importante de seguridad de la carga, inspección de contenedores y nuestro último capítulo, medios de transporte, que es muy breve. Finalmente, conclusiones. El instructor los invita en este espacio a mantener muy activos, esta actividad certificable, y lo que usted quiera preguntar, micrófono abierto. Solamente la recomendación que nos hizo Emerson, manténgalo cerrado mientras no vaya a intervenir. Nuevamente, les agradezco inmensamente este espacio. Gracias y paz. Bienvenidos. Lo primero que vamos a conversar, pues, este contexto de riesgos que afecta la cadena de suministro. Y pues obviamente de riesgos hablamos muchas cosas, tenemos muchas cosas para conversar. Y dentro de este espacio, pues ya sabemos que el mundo entero ha sido coaccionado por diferentes situaciones que se han presentado, que nos ha marcado la historia desde las Torres Gemelas, situaciones de terrorismo, tráfico de armas, el flagelo del lavado de activos, el contrabando y diferentes situaciones que se nos han presentado en el mundo. De tal manera que todo esto se debe a las situaciones delictivas que nos vienen afectando en gran manera. Pues estos hechos delincuenciales afectan la economía del país, sin duda alguna. Y estas actividades pues son el lavado de activos, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y el tráfico de armas. Muy concentrado el auditorio. Este listado que he colocado aquí son los riesgos que nuestro operador económico autorizado pretende minimizar. Por otra parte, pues tenemos claro que estas situaciones que acabé de esbozar hace un momento no son un problema solamente de un país, es un problema internacional. En las comunidades de la Tierra, pues obviamente estos flagelos se materializan a través del paso de frontera. Aquí van viendo desde la parte superior el narcotráfico, que marca el renglón más significativo. Ustedes saben, estoy en la República de Colombia. Un kilo de cocaína en Colombia tiene un valor de $3.000 en los llanos orientales, y ese mismo kilo de cocaína colocado en Estados Unidos tiene un valor de $33.000. En Europa, cerca de 40.000. Se escuchó concentrado lo que le dije. Es una situación bastante elevada, bastante alto esta alteración. Y por consiguiente, pues de allí el narcotráfico lidera esa bandera a nivel mundial de todo lo que desestima nuestras economías a nivel nacional e internacional. Lo que el AMPA espera es obviamente pasar fronteras, hacer de las suyas con la materialización de estos eventos, como también son el hurto al patrimonio cultural, el tráfico de personas, la falsificación de la moneda, la cibercriminalidad, que en este momento los nuevos estándares de CITIPAT de marzo de 2020 han incluido un gran escenario para el fortalecimiento de la ciberseguridad. Delitos contra el medio ambiente, falsificación de medicamentos, minería ilegal, tráfico de armas y obviamente lavado de activos. Situaciones que la única manera pues de poderlos frenar es poniéndonos todos de acuerdo en la búsqueda de cadenas de suministro seguras. Si tuviéramos la oportunidad, como siempre lo menciono, que fueran tipo 5, 6 y media, 6 de la tarde, y pudiéramos estar en este momento en un satélite observando todo el movimiento internacional de cómo se mueven los buques, los contenedores y todas las cosas, pues vamos a ver que en ese movimiento internacional pues se mueven bastantes cosas. Lamentablemente, pues Colombia, por estar cerca de la línea ecuatorial, es el país productor
que distribuye a diferentes naciones y no se queda por fuera Honduras, que ya en varias localidades ya se está produciendo el mismo narco o los narcóticos en estas regiones. Y como lo ve usted allí, pues hay muchas rutas y estas rutas, esta diapositiva es tomada de la Interpol, estas rutas, entonces pues en ese movimiento internacional es aprovechada por la delincuencia a través del movimiento de contenedores. No solo contenedores, viajes aéreos, situaciones también de rutas de transporte de carga, entre otros, de acuerdo a los medios que veremos más tarde. Bien, y por otro lado, pues el tráfico de armas de fuego. En ese tráfico de armas de fuego, por ejemplo, nuestra nación Honduras es un paso principal para surtir al sur de América a través de ruta de Bélgica, Estados Unidos, Honduras, llegando hasta Colombia. Nuevamente son las mismas rutas internacionales del comercio que se ven allí y que se van calcando como una situación crítica dentro de este movimiento. Y el lavado de activos. Obviamente observamos muchas cosas en nuestros países donde hay temas de finca raíz, casas de cambio, autopréstamos, casinos, remesas, casas del genocidio, equipos de fútbol, farmacias, una cantidad de situaciones que obviamente para poderse mover lo que adelanta la delincuencia son exportaciones ficticias, sobrefacturación a las exportaciones y demás condiciones. Y de esto pues obviamente si les comentaba yo que un kilo de cocaína vale $33,000 en Estados Unidos, para entrarlo a nuestra nación, a Honduras, pues obviamente la delincuencia tiene que articular comercios, articular actividades para poder hacer lo que se llama blanqueo de capital. Y pues este es nuestro contexto. Tenemos un contexto bastante complejo donde la situación es difícil, lo sabemos, que estos dineros que proceden de actividades ilícitas, como ya lo he mencionado ya en 3 oportunidades, desestimulan nuestras economías, dañan los mercados nacionales y obviamente pues algo debemos de hacer. Es así que la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, pues empieza a proponer iniciativas como nuestro operador económico autorizado, de tal manera que las cadenas de valor, en este caso la empresa que usted representa, se una con otra cadena de valor y formemos lo que se llama cadenas de suministro. Y cadenas de suministro seguras, que evitemos que estas situaciones que acabo de esbozar pues se nos presenten. Bien, y de una y otra manera, pues ahora hablemos un poco, ya sabemos que aquí tenemos unos temas de riesgos. Vamos a ver el reconocimiento de los riesgos en nuestro giro de negocio. Una de las cosas lo he llamado cuando estábamos haciendo esta construcción de este material, muchas empresas conviven con las situaciones de riesgo, pero no se reconoce que ese riesgo está dentro del giro del negocio. Obviamente hablar de riesgos, pues tenemos muchas cosas, ya sabemos muchas definiciones, sabemos muchas cosas que se pueden dar en ese entorno de riesgos. Y obviamente, pues una pregunta importante es ¿qué es riesgo? ¿Qué es riesgo? Aquí en esta diapositiva, y espero ahora el auditorio me apoye con la actividad que voy a adelantar, aquí tenemos una chiquita que está en medio, una cipota, que está en medio de esta boca del cocodrilo. Y obviamente está enfrentando una amenaza. Ya sabemos que hay varias condiciones que se pueden presentar acá. Micrófono abierto en este momento para el auditorio. ¿Quién me podría decir qué amenaza está enfrentando esta chiquita? Adelante, anímese. Micrófono abierto. ¿Qué amenaza está enfrentando esta chiquita? Adelante, lo escucho. Lo escucho. Adelante. ¿Quién quiere tomar la palabra? No se preocupe, aquí empezamos a interactuar. Lo escucho. El riesgo que yo veo en esta imagen es de que la niña está, que el cocodrilo se la trague. Que se la trague. La amenaza es que se la trague. Aquí viene una pregunta, mi estimada. Ese que se la trague no será, aunque usted lo acaba de mencionar, el riesgo o cuál es la amenaza. Mi pregunta es, ¿cuál es la amenaza? Creo que por acá tengo una notica. Ser devorada. ¿Esa es la amenaza? ¿Ser devorada? ¿O la situación
ese ser devorada es el riesgo. Qué buen debate que podemos iniciar en este momento, porque sin duda yo he escrito allí un objetivo principal que puede tener esta pequeña. Ser devorada, riesgo, dice el señor Ramos. Muchas gracias, mi estimado don Ramos. Efectivamente, ser devorada, ser comida a la niña es una situación de riesgo. Ese es el riesgo. Pero ayúdenme algunos más allí en este pequeño debate que estamos haciendo. ¿Cuál es la amenaza? Lo escucho concentrado. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza? A ver, ¿cuál es la amenaza? Anímese, no todos al tiempo, ya tengo respuestas por acá. El cocodrilo, el cocodrilo. Muy bien, Espinal, buena respuesta, efectivamente, es el cocodrilo. Puntualmente, los dientes de este cocodrilo, Y hay algo importante que quiero mencionar, es que hay un objetivo, usted lo está leyendo allá junto conmigo, que es mantener la integridad física de la niña para que crezca y sea una mujer que impacte en la sociedad. Ese es el objetivo que muy seguramente todos los padres, quien tienen hijos, pues nos hemos plasmado. Y que, pues sin duda, hay esa amenaza y esos dientes de ese cocodrilo es un espacio que tiene esta chiquita en un momento dado. Lorena nos dice el descuido de dejar a la niña en el peligro inminente. Sí, Lorena, muy seguramente un papá le pareció chistoso. Tal vez imagínese usted, Lorena, que está caminando por ahí y ve a esta chiquita en esa boca y dirá, uy, qué padres tan irresponsables. Pero de pronto usted se queda observante a ver si de pronto también podría tomar una foto de la hija o el hijo que usted llevase. Bien, hay un tema aquí y es la vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad. Atento el auditorio, ya pregunté por la amenaza. ¿Cuál es la vulnerabilidad? ¿Qué vulnerabilidad hay aquí? Aquí voy recibiendo algunas respuestas. Anímese. El instinto del animal es la vulnerabilidad, me dicen por acá. Muy bien, ¿alguien más? Micrófono abierto si quiere participar, no solo en texto, sino que también lo quiere hacer de manera escrita. Adelante, el auditorio. Por acá tengo otra respuesta, me dicen la niña, la ingenuidad de la niña, la ingenuidad. Solamente Espinal y algunos más, pues están, el señor Ramos, están interactuando. Por favor, anímese porque esto es una actividad de construcción para todos. Efectivamente, la vulnerabilidad es de la niña, sus huesitos, los huesitos de la niña, en este momento no tienen ningún blindaje, no tienen ningún elemento de protección. Tal vez si esta chiquita estuviera en medio, sí, efectivamente, Karen, estar en la boca del cocodrilo, estar esta niña allí en esta posición, ella no tiene, mire, si el animal empieza a cerrar la jeta, pues va a ser traspasada porque no tiene ningún elemento de protección. Está vulnerable a que se materialice una situación. Ahora yo le voy a preguntar al auditorio muy rápidamente. Supongamos que ahí lleva la niña, ya sabemos que la respiración de estos animales duran varias horas respirando allí, pero vamos a suponer que el animal empieza a mover la jeta, se empieza a mover. Ahí tendríamos que utilizar algo que se llama plan de emergencia. Plan de emergencia. Hay que aplicar un plan de emergencia. ¿A quién del auditorio se le ocurre en este momento decir el plan de emergencia que debemos aplicar es este o este? Atento, lo escucho. Anímese verbalmente, quiero escucharlo, que todos lo escuchemos en esta actividad de entrenamiento. ¿Cuál sería el plan de emergencia? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos para salvar a la niña? Porque tenemos un objetivo que es que crezca y que sea una mujer que impacte la sociedad. ¿Quién se anima? ¿Ninguno de ustedes? Adelante, voy a abrir acá, soltar la pantalla. Matar al cocodrilo. ¿Cómo? Matar al cocodrilo. Matar al cocodrilo, muy bien, Lorena. Un palo, dice por acá Mauricio, que evite cerrar la jeta del animal. Muy bien. Podría ser también inyectarle algún antídoto para adormecerlo rápidamente. Muy bien, algún antídoto para adormecerlo. Ahí van apareciendo los planes de emergencia, pero atento al auditorio, esos planes hay que tenerlos activados antes. Acabo de leer que un palo, digamos un trozo de madera, ponerlo entre la jeta del animal, pues ese trozo de madera debe estar ya preparado, ya debe estar listo. Esto es lo que llamamos planes
de emergencia. Lo que dice Lorena es correcto. Podríamos tal vez inyectar al animal para que se duerma y obviamente aplicar estas condiciones. Ahora vamos a la vida real, a las condiciones. ¿Qué tal que esa chiquita no sea una chiquita como tal, sino sea la empresa que usted representa, la empresa en la que usted está trabajando? ¿Cuáles son los dientes de ese cocodrilo? Todas las adversidades que ya le estaba hablando hace un momento, todas las situaciones de narcóticos, las situaciones de trata de personas, las actividades ilícitas, el hurto y todas las condiciones que estuvimos hablando. Muchas veces los empresarios jugamos con estas situaciones porque siempre decimos, nunca va a pasar. El cocodrilo, ¿eso cuándo irá a cerrar la jeta? ¿Cuándo la irá a cerrar? Y esto nos lleva a un cuestionamiento entonces importante, es que un gerente se enfrenta a muchas amenazas para garantizar el objetivo. Y aquí tengo pues un objetivo, así como me ha trazado el de la niña. El objetivo de un gerente en general es mantener la empresa íntegra, mantener los resultados. ¿Cómo lo logro? Y hay situaciones, en este caso, de seguridad física, de corrupción, de liquidez, de continuidad de negocio, de que la imagen debe mejorar, la seguridad HSQ y bioseguridad, que en este evento tan nombrada, la rentabilidad. No puedo afectar el medio ambiente. Si se llevan la información, ¿qué voy a hacer? Si nos estafan, si se llevan, si se falla la operación, y obviamente algo muy importante, una cadena segura, o ser un actor importante. Son tantas cosas que debe presentar un gerente aquí, que obviamente, cómo no, estar hablando de situaciones de riesgo, porque siempre nos vienen afectando. El operador económico autorizado de nuestra nación, pues lo que busca es justamente esto, atacar la cadena de suministro, que haya una cadena de suministro segura, que no se me lleven la información, que haya aspectos de seguridad física en la preservación de nuestras empresas y sin duda que se haya continuidad del negocio, porque al materializarse alguna de estas actividades que mencionamos hace un rato, esto es como un cáncer, una situación que carcome a una nación. Bien, voy a soltar en este momento la pantalla para solo indagar, solo 3 o 4 de ustedes los voy a escoger para ver si escucho otras voces, voy a escoger y me gustaría que me dijeran qué se define a nivel internacional como riesgo, qué es riesgo a nivel internacional. A ver, ahora su micrófono, me gustaría la voz de Carla Herrera, Carla. Kevin, ¿qué es riesgo a nivel internacional? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es riesgo? Rodrigo, ¿qué es riesgo? Adelante, sin pena, abra su micrófono, interactúe con el instructor. ¿Qué es riesgo de acuerdo a las normas internacionales? Adelante, Rodrigo, Juan Carlos, Elvin, adelante, micrófono abierto. Dice por acá el señor Ramos, lo que afecta negativamente a la empresa. Sí, está bien. Eso sería algo interesante, este concepto, pero quiero escuchar unos 3 conceptos más. Adelante, Rodrigo, se animó. Hola, buenas tardes. Sí, para mí el riesgo a nivel internacional también podrían ser los que no están dentro de nuestro control. Puede ser un riesgo natural por una tormenta, algo así también se me viene a la mente. Ok, muy bien, gracias, Rodrigo. Muy bien, gracias. Consiste en la imposibilidad por parte del exportador de obtener el valor de una exportación. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga su definición? Algo que todo aquello que no se prevé, que se da incumplimiento a un plan de contingencia para asegurar el bienestar de algo. Ok, No sé. muy bien. Prevé. Aquí aparece la definición, probabilidad de existencia de un evento de amenaza. Probabilidad. Esta es como la más común, la que uno escucha en casi todos los escenarios, en casi todos los auditorios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuál? Escuche la pregunta del instructor. ¿Cuál es la definición internacional de riesgo? ¿Cuál? El riesgo es la probabilidad, dicen por acá, están escribiendo, qué bueno que se han animado, es la probabilidad que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, dice Santos, es la posibilidad de que se produzca una situación en perjuicio de un daño. Bien, muchas gracias. Ya hemos hecho un pequeño debate de estas situaciones. ¿Cuál es la definición internacional?
La definición internacional, pues recuerde usted que hay unos estándares que son relacionados con la ISO. La ISO nació en Ginebra, Suiza, y son más de 170 países que se reúnen. En nuestra nación está el Instituto Nacional de Acreditaciones que lleva todos los estándares internacionales. Para la ISO, después de reunirse 174 países, 2 pares por cada país, definieron lo siguiente, que el riesgo, escúcheme muy concentrado el auditorio, es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. ¿Me escuchó? Yo cuando lo leí por primera vez, pues quedé un poco impactado porque no comprendía este criterio, no lo comprendía. Efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. Si usted lo explora un poco, todas nuestras empresas tienen un objetivo, transportar una carga de un punto a un punto B. Seamos importador, seamos exportador, tenemos unos movimientos, necesitamos adelantar y obviamente dentro de esos movimientos aparecen eventos que esos eventos, sin duda alguna, aparecen eventos como el narcotráfico, eventos como la trata de personas que pueden dañar esta situación. Y en ese movimiento de mercancías por carretera, en ese movimiento de estas situaciones que estemos dando, pues sin duda nuestro objetivo final, todo lo que habíamos planteado, todo lo que habíamos considerado, pues obviamente cae por su propio peso. Entonces, recuerdo lo muy importante, esta es la definición internacional, efecto de la incertidumbre en la consecución de un objetivo. Devolvamos al cocodrilo brevemente y repasemos que hay incertidumbre. ¿A qué hora cerrará la jeta al animal? Hay incertidumbre. Las ISO también mencionan que esta incertidumbre es positiva o también puede ser incertidumbre negativa. Tengo una pregunta para el auditorio. ¿Cuáles son, escúchame muy concentrado, cuáles son las 2 variables para evaluar el riesgo? ¿Escuchó? ¿Cuáles son las 2 variables para evaluar el riesgo? Acuérdense que las variables, recuerde usted su época de escolaridad, donde hablábamos de que se multiplicaba esto por esto. ¿Sí lo recuerda? ¿Cuáles son las 2 variables para evaluar el riesgo? Micrófono abierto, adelante el auditorio, escucha al instructor muy concentrado. ¿Cuáles son esas 2 variables? Pero se anima. Adelante, Gilberto, te escuchamos. Probabilidad de que ocurra y la cantidad de veces que puede llegar a ocurrir. Y cantidad de veces que pueda ocurrir. Me escriben por acá, probabilidad o frecuencia de ocurrencia. Muy bien, Rafael, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cuáles son? Bueno, si estuviéramos acá hablando de algún dinero, algún pisto que pudiéramos dar por 5.000 lempiras, ¿cuáles son las dos variables, son 2, le adelanto algo, 2 variables para evaluar el riesgo? ¿Cuáles son? Por acá dice Fernández que habla de indicadores de control. Bueno, ¿quién más? ¿Quién me da la respuesta? A ver si lo eximimos de todos los cursos que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Quién nos da la respuesta? La otra es la consecuencia, dice Rafael. Va cerquita, Rafael. Va cerquita. Muy bien, Rafael. Vamos cerca. ¿Cuáles son esas 2 variables para evaluar el riesgo? Bueno, ya nos lo están escribiendo por aquí. La probabilidad y el impacto. Y impacto, correcto. Carita feliz. Vamos a hablar con doña Marta para que nos pueda entonces dar el premio. Carita feliz. Muy bien. Y esa probabilidad de impacto, pues la vamos a llevar a un plano cartesiano. Ese plano cartesiano, la horizontal generalmente se llama impacto y la vertical la llamamos probabilidad. Ahora bien, en estos espacios, pues colocamos unos elementos importantes en cada condición. Usted ya está viendo una escala que el instructor ha colocado 5, 10, 15 y 20 y en la vertical 1, 2, 3, 4 y 5. Esto no he hecho nada, es matemáticas. Esto cuando estábamos hipótesis viendo estas actividades, pues lo aprendimos. Y obviamente al hacer la multiplicación de 20 por 5, cuando hacemos la multiplicación de este 20
aquí, por este 5 que tenemos aquí, pues nos da 100. Ahorita cambio el color para poderlo revisar. 100. Y si hacemos la multiplicación de este 2 que está aquí, por este 5 que está aquí, 5 por 2, 10. Matemáticas. Eso lo vimos ya en su momento dado en la época de escolaridad. Está viendo también que el instructor ha colocado unos colores, que ha colocado rojo, y también, pues después, ha coloreado todo esto, y atento el auditorio, este gráfico se llama mapa de calor. Esos riesgos que hemos venido hablando, pues obviamente hay que plasmarlos en un dibujo como estos, y aquí viene una pregunta muy importante. Escúcheme, pregunta para todos, pero esta sí usted guárdela allí en su mente. ¿En qué parte de este mapa de calor está el riesgo relacionado con todo esto de lavado de activos y financiación del terrorismo? ¿En qué espacio está en mi empresa? ¿En cuál ubicación? Puede estar en 60, puede estar en 30, puede estar en 20, en cualquiera de estas condiciones. ¿Y cómo podemos nosotros poder evaluar en dónde estamos? Pues escuchen muy concentrado, el operador económico autorizado en uno de sus capítulos habla de la gestión del riesgo. Y en esa gestión del riesgo tenemos que empezar nosotros a valorar muchas condiciones para poder determinar de manera eficaz todo lo que estamos conversando. Pero, ¿cómo lo hacemos, profe? Sería la pregunta que usted me hiciera en este momento. ¿Cómo sé yo en qué sitio de este umbral está allí? Obviamente que si está cerca a ese verde, pues tenemos una medición menor. Usted lo ve allí que está entre 5 y 10 y que si lo vemos en el otro sitio, pues obviamente acá aumentó en 30, está amarillo, en 60, color rojo. Atento, muy concentrado, no es clase de riesgos, solo para contarle hacia dónde voy con esto. Si, por ejemplo, en nuestro caso el riesgo está en 60, y usted lo evalúa, podría evaluarlo conmigo en su momento dado, con quien considere oportuno, pues hay que hacerle una intervención. Usted después de que determina que el riesgo está en 60, pues necesitamos intervenirlo. La primera intervención nos lleva a 30 y muy seguramente después mucho más bajo. Hay momentos en los cuales ese riesgo no lo podemos disminuir. Pero atento el auditorio, muy concentrado. La probabilidad se fundamenta en 3 cosas. Escúcheme muy concentrado. La probabilidad se fundamenta en 3 cosas. La probabilidad de que se genere un tema de lavado de activos en nuestra mercadería, en nuestros movimientos internacionales. Escúcheme muy concentrado allí. Primer elemento para determinar esa probabilidad, la cercanía a la fuente del riesgo. La cercanía a la fuente del riesgo. Por eso es que nos dicen con el tema del COVID-19, esté de trabajo en casa, esté lejos. Entre más lejos usted esté, la probabilidad de materialización es menor. También están las estadísticas. Sabemos que las estadísticas a nivel internacional nos muestran una fuerte consideración con respecto a las situaciones relacionadas con toda esta situación de lavado de activos. Y finalmente, los controles. Estos controles pueden ser buenos, regulares o deficientes. Así que esta probabilidad que estábamos hablando hace un rato, cuando tengamos la oportunidad de evaluarlo y cuando usted se vaya a presentar a la validación como operador económico autorizado, nuestros evaluadores estarán verificando cómo usted estuvo viendo esta probabilidad. Y por consiguiente, lo que busca el operador económico autorizado es que usted, si tenía controles deficientes, los lleve a controles buenos. Si usted está en controles buenos para mitigar estas situaciones de riesgo, puede que usted se mantenga cerca, siempre esté pasando frontera. Puede que las estadísticas siempre estén en aumento para los demás, pero para usted no. Pero si usted, los controles que tiene hoy, pueden que yo estoy diciendo que sean deficientes, puede que sean ya regulares o puede que ya sean buenos, pero si sus controles son buenos, esos controles están en el documento de orientación, el acuerdo de la aduana, que usted ya conoce. Si estos son buenos y usted se presenta, entonces aquí, si esos controles son buenos, después de que nuestro equipo vaya, usted quedaría validado como operador,
como OEA. Y obviamente, pues eso se daría con una inspección de cada una de las condiciones que se den. Entonces, estamos entrando a entender y a comprender que el operador económico autorizado nos lleva a disminuir esas situaciones de riesgo que estoy mencionando en este momento. Y obviamente que si teníamos nuestro riesgo en una evaluación aquí en 60 y hacemos en el lenguaje internacional, se llama intervención del riesgo, pues podemos llevarlo a este nuevo sitio. Así que, como le digo, el operador económico autorizado le va a usted a ayudar a implementar controles y esos controles, pues lograr una cadena de suministro segura. Bien, vamos a hacer rápidamente una pequeña evaluación aquí de probabilidad. En este cuestionario tengo 6 preguntas, la vamos a hacer cada uno allá internamente. Usted las va a evaluar, dice ya de las 6 saqué 2, ok. De las 6, las 6 completicas. Usted se va a autoevaluar allá. Hay probabilidad en mi empresa de que se genere un riesgo de contaminación, en este caso de narcóticos. Pues la primera pregunta es, ¿la empresa tiene contacto directo con la carga? Sí, señor, tengo contacto con la carga, tengo estivas, tengo movimiento internacional. Póngale un punto, va con uno. ¿Usted pierde de vista el contenedor en la operación logística? Pues yo tengo GPS, sí, señor. Yo pierdo de vista el contenedor. Es decir, en ese recorrido, por fortuna en Centroamérica, pues los recorridos no son tan álgidos como en Colombia. Colombia, del centro del país, Bogotá, a las costas son 1.200 kilómetros. Nosotros allá en Centroamérica podemos pasar una nación a otra, a Guatemala, muy cerca, 300, 400 kilómetros, muy cerca. Pero sin embargo, perdemos de vista. Si lo perdemos de vista, colóquele 1, van dos. Y viene una pregunta importante, escúcheme esta pregunta. ¿Cuenta con personal capacitado para identificar compartimientos naturales? Profe, yo no había escuchado ese término de compartimientos naturales. No lo había escuchado, profe. ¿Qué es eso? Que yo debo tener personas que tengan capacitación para identificar compartimientos naturales. No, en este momento no los tengo. Colóquele otro puntico. De pronto usted me dice, más o menos, ya sé por dónde va este señor. Yo ya más o menos sé por dónde va. Bien, escúcheme. Cuarta pregunta. ¿El personal a cargo de la inspección de contenedores conoce un contenedor de 20 pies? ¿Qué es eso? 20, 40, 45. Sus medidas. Y escúcheme algo muy importante aquí. ¿Y cuál es la barra principal? Barra principal y la más importante. ¿Cuál es? Bueno, sí, yo he visto es más, yo tengo muchos furgonados, ¿no? Yo casi contenedores, profe, no manejo, pero bueno, igual, si usted no maneja contenedor, el cajón metálico que se mueve de un lado al otro, pues obviamente allí tendremos algo especial para revisar. Pero esta es una pregunta interesante. Si la respuesta fue no, otro puntico. Vamos en 4. Y viene otra pregunta importante. ¿Usted aplica la inspección de 17 puntos a su carga? ¿Inspección de 17 puntos? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 8? Inspección de 17 puntos. Es un lenguaje internacional. Inclusive ahora se habla de 17 más 3 y otras condiciones. Esto es lenguaje que el operador económico autorizado empieza a traer para su empresa. Más adelante le damos respuesta a esto. ¿La empresa cuenta con elementos para mantener la integridad de la carga? ¿La empresa cuenta? Sí, señor. Tenemos una sala de monitoreo, tenemos GPS, nos marchamos. De pronto en esa respuesta nos fue bien. Es decir, sí. Si a usted le dio más de 5 respuestas, más de 4, inclusive más de 2, aquí la probabilidad, me voy a volver a mi gráfica de hace un momento, dependiendo del resultado que a usted le dio, vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que a usted le dio de esas respuestas, obviamente hay 6 allá, habría que dividirlo entre 5 para sacar el porcentaje y saber cuál es la cantidad acá, porque este está solo hasta 5, pero vamos a suponer que le dio por aquí. Entonces,
pues el riesgo va a cambiar nuevamente este color, no lo he podido cambiar. Vamos a cambiarlo acá rápidamente. El riesgo estaría en este umbral, es decir, que podría estar para nosotros en 20, en 40, en 60 o en 80. Ahora, el impacto que tiene una situación para nosotros cambia. Obviamente, si soy un exportador, el impacto estaría por acá por 80, no habría discusión alguna. Si esto se da así, pues obviamente necesitamos hacer una intervención del riesgo. Tenemos que intervenirlo, y ese riesgo que está aquí lo tenemos que cambiar, lo tenemos que disminuir a otro sitio. Para intervenirlo está todas las recomendaciones del operador económico autorizado, todas las recomendaciones en cada uno de sus aspectos para poderlo intervenir. Entonces, pues yo lo que quería en este espacio breve de riesgos es contarle que esa intervención de riesgos es lo que el grueso de nuestra capacitación el día de hoy, y que obviamente vamos a disminuir ese riesgo con la búsqueda de estas condiciones del operador económico autorizado. Por consiguiente, vamos al capítulo número 3. Aquí vamos a profundizar un poco. Espero tenerlo, como vamos, muy participativo, muy concentrado. Y viene aquí este capítulo, controles para mitigar, para garantizar mitigación de riesgo. Primero de ellos, seguridad de la carga. Y el segundo, inspección de contenedores. Estos son dos elementos. Hay muchos más, pero en futuras capacitaciones seguiremos hablando de otros elementos que trae el operador económico autorizado. Por ahora, hoy, vamos a tratar estas condiciones para intervenir el riesgo. No se le olvide, intervenir el riesgo. Creo que usted ha quedado ya con algunas dudas, algunas situaciones. Es en qué ubicación está en este momento mi riesgo. En ese mapa de calor, recuérdelo, mapa de calor que habló el instructor. Bien, vamos con el primer control para mitigar los riesgos. Seguridad de la carga. Es el primer control que vamos a empezar a mirar. Y en esta seguridad de la carga, pues lo que nos exige el operador económico autorizado es que hay que garantizar la integridad de las cargas. Así como vemos ese camioncito donde están bajando esas cajas, pues que esas cajas obviamente se mantengan íntegras. Es un término importante. ¿Qué es integridad? Aquí aparece una pregunta y el estándar del operador económico autorizado lo menciona en varias oportunidades. Micrófono abierto para que siga animado conmigo acá. ¿Quién toma la palabra? ¿Qué es integridad? Nuevamente por 5.000 lempiras. Ya va, con esto serían 10.000 lempiras. ¿Qué es integridad? Lo escucho muy concentrado. ¿Qué es integridad? Gracias, Joselito, Duque, allá todo su equipo. Bien, concentrados ahí en la actividad de formación. ¡Qué bueno! Bien, ¿qué es integridad? ¿Qué es integridad? Buenos principios. Gracias, mi estimado Ramos. Buenos principios. ¿Será que eso es integridad? Buen estado de la carga. Buen estado de la carga. Buen estado de la carga. Kevin, como que quiere animarse también a abrir su micrófono. ¿Qué es integridad? ¿Qué es integridad? No sé, Cecia Villa, que la vi por allí. Un saludo cordial. Tiempo sin hablar contigo. ¿Cómo? Teresa Moral. Pereza moral, ok, integridad. Bueno, hay varias cosas que me están escribiendo, las voy a leer en este momento lo que me están escribiendo. Completo, sin mancha, pulcritud. Bueno, llevémosla un poquitico a nuestras operaciones, así como lo están diciendo, que nuestra operación sea pulcra, que no tenga mancha. Dice por allí Espinel que la carga pueda mantenerse en las mismas condiciones en las que el exportador la entregó. Me gusta. Apúntela por ahí, apúntela, está tipo Wikipedia. Me gusta, carita feliz, es para Espinel nuevamente. Alguien más que tenga una definición adicional. Rectitud, honradez, intachable. Eso es lo que buscamos en una carga, que esté así. Que la carga llegue en las mismas condiciones que salió. El valor en las condiciones de un objeto para mantener todas sus partes. Muy bien. La integridad, mis estimados, de acuerdo a los lineamientos de SEP de la aduana, entonces, la integridad
es, como lo acaba de decir uno de ustedes, es mantener la carga en las mismas condiciones de peso, volumen y forma. Es decir, que esta sería la definición muy sencilla de integridad. Mantener la carga en las mismas condiciones de peso, volumen, forma. Y escúcheme lo que le voy a adicionar a esta definición. Evitando manipulación malintencionada. Esto sería, entonces ciérreme un micrófono por allí, gracias. Mantener la carga en las mismas condiciones de peso, volumen, forma, evitando manipulación malintencionada. Esa sería la definición que le puede compartir el instructor de qué es integridad. Obviamente que esa carga que está en un punto A, vamos a llevar de un punto B. Si está en este punto, que se mantenga, y cuando llegue al otro punto, pues también que esté en las mismas condiciones y en su recorrido. Estas cajas que ven allí en esta lámina, pues obviamente tienen mucho contacto. Las está teniendo en contacto este hombre de la gorrita roja, y así se va moviendo por diferentes escenarios. En una cadena de suministro, acuérdense que la cadena de suministro está compuesta por cadenas de valor, y esas cadenas de valor está la gente de carga, la gente de aduana, el transportador, el exportador, el importador, el escolta, el custodio, todos ellos, el puerto, la aerolínea, todos ellos están compuestos allí, y obviamente todos ellos, cuando uno empieza a revisar ese contacto con la carga, pues pueden estar propensos a que se materialice esos riesgos que estuvimos hablando hace un rato. Y para mantener la integridad de la carga, lo que debemos tener en cuenta es, número 1, controles de peso. Aquí me dicen que tengo problemas de audio. ¿Me escuchan bien a mí? ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Hola. Muy bien, Muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. No es la mía. Bien. Entonces, muy importante que para este tipo de controles y todo este tipo de situaciones, pues debemos tener controles de peso. Una de las cosas que he observado en los recorridos por carretera en Honduras es que no hay muchos básculas en las carreteras, que obviamente si van 1 tonelada y llegaron 1.100 kilos, pues esos 100 kilos, ¿qué tal que sean armas o que sea droga? Controles de peso. Así que el importador, exportador, los transportadores deben tener algunas condiciones para fortalecer esto. Controles documentales. Emerson nos recuerda el formato de asistencia, por favor. Importante que lo diligencie. Controles documentales. En esos controles documentales, pues mirar que si lo que dice que se dice consignar en los documentos es lo mismo que se dice va en la carga. También trazabilidad. Una situación que he visto en la República de Honduras es que todo el mundo dice, no, pues yo tengo un GPS, pero nadie revisa ese GPS en detalle. Solamente, venga, yo quiero saber dónde está, pero ¿cuánto tiempo lleva en frontera? Cuando he hecho ejercicios de auditoría, he tenido la posibilidad de hacer validaciones en varias compañías allá en Honduras, y pues obviamente la trazabilidad, observo falencias, porque trazabilidad no es solo que todos los equipos tengan GPS. Oiga, se demoró 5 horas. ¿Qué hizo en esas 5 horas? También es necesario los marchamos. Obviamente que esos marchamos, pues deben estar en las puertas del furgón, del contenedor. No, pero no, es que yo simplemente le coloco el furgón a mi cliente y mi cliente, pues si no le coloca un marchamo, pues eso es problema de mi cliente. Obviamente, el operador económico autorizado le empieza a decir a la empresa, debes colocar marchamos. Y escúcheme, son de acuerdo a una norma. ¿Y qué norma? La ISO 17712. ¿Qué es esa norma? Una norma que le exige a toda la cadena de valor, en la conformación de esa cadena de suministro, que tenga unas características especiales, esos marchamos. Y también me dice, bueno, para garantizar la inspección
la integridad, debo adelantar inspecciones. Debo estar atento a esas condiciones que ahorita vamos a hablar. Ya por segunda vez voy a tocar este término, compartimientos naturales. Vamos a inspeccionar los compartimientos naturales. Hay que hacer inspecciones físicas en todo el entorno que tenemos nosotros en nuestra organización. Y también acuerdos. ¿Qué son esos acuerdos? Entonces, como le decía, esta caja se va moviendo entre varios actores de esa cadena de suministro, pues acordar que él también va a propender, y el operador económico nos habla en ese capítulo de administración de riesgos, de establecer esos acuerdos entre las cadenas de logísticas de manera importante, acuerdos de seguridad, acuerdos donde podamos mantener esa integridad de la carga. Seguramente hay muchas cosas más aquí para garantizar la integridad de las cargas, pero yo he hecho este listadito de estas 6 que considero oportunas. No sé si el auditorio quiera adicionar alguna más. Adelante el auditorio. Una más que tengamos acá para mencionar. Los escucho. Micrófono abierto con toda tranquilidad. Adelante, micrófono abierto. Algo adicional que ustedes quieran considerar en este momento que hace falta para mantener la integridad, adicional lo que ha propuesto el instructor. Parece que no. Bien. Y entonces, pues, atento, ya le expliqué que esta carga tiene posiciones. Digamos que internamente se hizo una estiva y está en la posición número 1. En esta posición número 1, pues tiene esa carga, esa estiva, tiene un peso 1, una forma 1, unos precintos o marchamos 1 y 2, unos documentos 1 y 2, y se va moviendo. Esta carga se la vamos a entregar entonces al área de exportaciones y pasa a una posición número 2, y obviamente pues está ese peso 2, tamaño 2, y luego esto se lo vamos a entregar a una compañía para que haga un movimiento de transporte, y esa compañía pues va a recibir esa carga, y luego esta compañía me lo va a entregar a un puerto, en un puerto, y también tenemos ese peso 4, ese tamaño 5, esa forma 5, y ese puerto pues me lo va a entregar a un buque, y aquí faltarían posiciones para poder llegar al espacio final. Atento al auditorio, en todos estos escenarios que estoy mencionando acá, hay una variable importante que se llama tiempo. Entre un movimiento y el otro hay un tiempo. Y obviamente en ese movimiento, pues es propicio para que la delincuencia interactúe y haga su daño. Meta la droga, meta los dólares, coloque trata de personas, haga alguna condición de estas que la mayoría de nosotros entonces sabemos. Y por esa razón voy a hacer una pregunta al auditorio. Por favor, me escribe por el chat los que puedan. Solamente me responde con una S, yo me doy cuenta, S o una N. Escúcheme la pregunta. El peso de la posición 1 y el peso de la posición 5 ¿son iguales o son diferentes? Solamente dígame si son iguales o no son iguales. Adelante, coloque la S o coloque la N. El peso, vuelvo y le pregunto, el peso de la posición 1 y el peso de la posición iguales de 5 deben ser iguales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto se está llenando de S. Gracias, Marisol. Gracias, Isis, María Elena. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Girón, Arley, Álvaro, Miriam. Creo que al unísono todos hemos dicho que sí. Muchas gracias. Ya tenemos gracias, Rodrigo, Xiomara. Sí, René, sí. La respuesta es unánime. Sí. Le pregunto al auditorio, si hay algún cambio en ese peso, pues es una evidencia de que hubo una alteración. Y por consiguiente, esa alteración, pues siguen diciéndonos, sí, gracias, Nelson, gracias, Rebeca, Gabriela. Sí. Entonces, pues tenemos que hacer unos ajustes al respecto de esto para garantizar de que efectivamente sea sí. Obviamente alguno hablará, venga, pero las aduanas hablan de un 5%
para el tema aduanal. Eso es un tema aduanal, el tema tributario, el 5% que se da, que da en el caso cada aduana a nivel internacional, pero 5% en narcóticos, en peso, por condiciones de armas, pues obviamente es bastante complejo. Entonces la respuesta es correcta, sí. Y obviamente para poder adelantar esta fase, pues debemos que garantizar la integridad de nuestra carga, garantizar la integridad. En esta pantalla quiero rápidamente mostrarle que cada uno de los actores de la cadena de suministro hace algunas cosas que aunque yo las he llamado trazabilidad, no son del todo trazabilidad, son los documentos que deja. Un exportador, vi una pregunta, ¿un exportador puede vivir sin ser operador económico autorizado? Claro, claro. ¿Sin tener ningún sistema de seguridad y control? Claro, puede vivir. Todos los transportadores pueden vivir, obviamente, sin ninguna situación de estas. El exportador elabora el producto y obviamente, ¿qué hace al final? Una factura de venta. Si la transportadora recibe ese producto para moverlo, pues hay una factura de venta, unos vistos buenos y una carta de responsabilidad. Esos son los elementos que se manejan. Si hay un transporte local, pues obviamente también en ese transporte de la mercancía hay una orden de carga. Vea, colóqueme por favor la unidad H170, una remesa y obviamente un manifiesto. Pero si se da cuenta aquí, estos son documentos. Aquí no estamos hablando de las condiciones de marchamos, del peso y demás. Aunque estén los documentos, no necesariamente se mantiene. Seguimiento por carretera, monitoreo. Hay plataformas, hay hojas de ruta. Si estamos utilizando estivas, pues proveedores de empaque. Hay patio de contenedores, necesitamos el comodato, el ingreso y la salida. Si hay naviera incluida dentro de todo esto, en el movimiento de mercancías, está el BL, el manifiesto de carga, la remesa, entre otras condiciones. Y si hay un agente de carga, pues obviamente necesitamos la guía aérea, el BL, verificar la remesa. Pero si usted se da cuenta, todo esto son documentos. Hay algo que el operador económico hace cuando inicia su operación allí, es que le coloca los ingredientes que acabamos de decir. Oye, ¿y cuál es el peso? ¿Y cuál es la forma? ¿Y cuáles son las condiciones que usted hace de control? Por eso decía yo ahorita, ¿una empresa podría vivir sin ser operador económico autorizado? Claro, claro, pero está más susceptible a generar todas estas situaciones de riesgo. Es decir, su umbral, como lo vimos hace un rato, podría mantenerse en color rojo. Obviamente, el agente de aduanas adelanta sus declaraciones de exportación, sus declaraciones de importación, etcétera. Lo mismo el operador portuario, que adelanta verificación de guías aéreas, las zonas francas, verificación de ingreso y salida de mercancía, formularios de movimiento, entre otros. Pero eso es lo documental. Aquí vienen las cadenas en los elementos que deben interactuar para garantizar eso. Por eso tengo allí este espacio de trazabilidad. Uno de los controles importantes que debemos tener dentro de esta búsqueda de una cadena de suministro segura es, obviamente, lo que le acabo de decir, buenos controles, y estos controles se dan a través de trazabilidad. Cuando tengamos la oportunidad de ir a su empresa a verificarlo como operador, si usted ya está listo para ser validado, entonces nuestro equipo técnico lo que va a hacer es verificar que tengamos esto dentro de la organización. ¿Qué es trazabilidad? Es el proceso que permite hacer seguimiento descendente o rastrear ascendentemente un producto o lote de productos y servicios desde su origen hasta el consumidor final, identificando su materia prima y las operaciones que ocurran en la cadena de suministro y producción y distribución, entre otras. Fíjese el auditorio por un momento que esto se podría parecer un poco a la definición de cadena de suministro. La cadena de suministro, pues obviamente es esa unión de esos eslabones que interactúan y que obviamente van de origen a destino. Pero hay una pregunta importante. ¿Una empresa puede también no tener trazabilidad? No hay necesidad. No hay necesidad que haya trazabilidad. Ay, ¿cuándo zarpó? Zarpó hace 15 días. ¿No ha llegado? No, por ahí en 20 días llega. No hay, en ese caso, trazabilidad. Obviamente hay cadena. Está el uno recibiendo, el otro está interactuando. Pero es bien importante que el operador económico autorizado, entonces, evidencia la trazabilidad dentro del entorno empresarial
de manera oportuna. Bien, dentro de esta búsqueda de seguridad de la carga, uno de los elementos importantes son los sellos de seguridad, los marchamos, que hablamos popularmente en nuestra región. Y esos marchamos, pues, ¿qué es un marchamos? Es un dispositivo auxiliar físico, irrepetible y numerado o no, utilizado para controlar las mercancías de cierre de un ULD. ¿Qué es un ULD? Una unidad de carga. Puede ser un chasis, puede ser un furgón, puede ser un tanque de combustible, dependiendo de las condiciones que le demos de su uso, durante un periodo de tiempo y no es posible reutilización. Me causa curiosidad en mis caminatas por San Pedro Sula y por Tegucigalpa, en diferentes compañías, que qué difícil es lograr que las unidades de ULD lleven marchamos. No, eso los coloca mi cliente. No, es que mi cliente, obviamente cuando eso no está, estamos abriéndole espacios a la delincuencia, pues si no va, está en frontera y lleva una mantequilla, por ejemplo, un producto cualquiera, no lleva marchamos, pues obviamente para la delincuencia es abrir la puerta del furgón, meter los narcóticos, meter las armas y ya. Y como no hay controles de peso, pues el narcótico pasó la frontera y por consiguiente, pues esta estigma se sigue materializando. Bien, hay sellos de alambre, que consisten en un alambre de cobre, más o menos de 10 a 15 centímetros. Esto es como lo que teníamos en los medidores de energía antes, que venían un marchamos como de plomo y pues con unos orificios laterales. Aquí tengo una imagen. Esto sería una buena práctica. Si usted no tiene marchamos, por lo menos empiece con algo de estos para poderlo avanzar. También hay unos de papel. Atento que todo esto es para garantizar la integridad. Y esto pues son tiras de papel bond de 14 a 12 centímetros, 37 centímetros, viene prenumerado. ¿Dónde lo vamos a instalar? En las puertas del contenedor. ¿Y por qué es importante dejar esta o del furgón, no solo contenedor, ¿no? Del furgón, del vehículo, de lo que tengamos? Porque si la delincuencia, mire, cuando tengamos una nueva capacitación a futuro, espero poder que sea así, que usted me invite nuevamente a estar con usted. Una puerta en 7 minutos es levantada por la delincuencia, una puerta de un contenedor. Entonces, esta cintilla lo que va a mostrar son esas evidencias. Tenemos que empezar a tener esa cultura, que estoy frente al furgón, frente al contenedor, y coloco cintas en la parte superior, si en la mitad, en los lados. ¿Qué estoy haciendo? Dándole un mensaje a la delincuencia. Ve a otro sitio, aquí no. Es lo mismo cuando usted enreja una casa, es la misma situación. Recuerden que si van saliendo preguntas, pregúntele, escríbame por allí. Emerson me ayudará con la lectura si tiene alguna pregunta a medida que vayamos avanzando. También, pues hay sellos plásticos. Estos tienen varias características, tienen las condiciones, una aleta, como la que le voy a mostrar a continuación. Este es un marchamos, que es de tipo plástico. Esto tiene un chipcito adentro que da como una lucecita para instalarlo. Ese también es importante, pero atento al auditorio, también lo retiran y la delincuencia pues tiene su estilo para poder aperturar estas condiciones. Instalar un marchamos, escúcheme, instalar un marchamos tiene su razón de ser, no solo es instalarlo por instalarlo. La posición de ese marchamos, el cilindro, si usted utiliza el cilindro debe ir arriba y la puntilla abajo, no al revés, profe. ¿Y por qué? Porque si lo coloca al revés, le colocan un producto químico, no es más que orina fermentada, se quema el anillo y se apertura el marchamos. Los de botella, los que estoy hablando en este momento, aquí se define como macho y hembra y muchas veces se les coloca el logo. También hay sellos electrónicos que pues varían dependiendo de las diferentes recomendaciones que hay. Estos son los de botella. Estos son los que le menciono que debe estar el cilindro en la parte superior y la puntilla en la parte inferior. En este caso, la fotografía no está bien ubicada. Si la giramos un poco, veríamos que este marchamos estaría mal instalado. Profe, pero todos los contenedores que vienen del exterior vienen así. Sí, sabemos que vienen así, porque siempre nos echan la culpa. Centroamérica
Ahí está el mal del mundo entero. Bien, y obviamente hay sellos de seguridad, que son sellos inteligentes. Esto viene abocándose en el mercado y esto tiene un GPS donde vibración y demás. Pero le cuento al auditorio, aquí en nuestro país, en la policía ha detectado novedades con esto, y es que la delincuencia solda unas varillas en cada una de estas barras y retira el marchamo digital, el marchamo electrónico, lo retira y simplemente lo echa en un camión de la basura. Y así es como nos generan muchos hurtos. Entonces, pues nunca lo tocaron, nunca pasó nada, pero el vehículo empieza a reportar donde no es. Estos son marchamos que son importantes, pero obviamente también hay que aprender que tienen cierta vulnerabilidad. Si usted me dijera, profe, acuérdese de la niña, lo que hablamos de la vulnerabilidad, si esa situación se da, pues le colocaríamos tal vez una guaya alrededor para evitar que la delincuencia haga este tipo de situaciones. Siempre debemos estar, escúcheme, muy concentrado. Un tip que le voy a dar para que implementemos nuestro operador económico autorizado de manera oportuna. Un tip que le voy a dar. El tip es, hay que pensar como delincuente. ¿Me escuchó? Hay que pensar como delincuente, no actuar como delincuente, solo pensar como delincuente, Bien, y obviamente aquí está los satelitales que le estoy contando, y aquí estamos viendo un contenedor. Ahora en un momento voy a entrar a contarle cómo se inspecciona ese contenedor, y pues estos marchamos, pues tienen la ventaja es que se instalan, los retira el mismo proveedor. Bien, también hay sellos adhesivos parecidos al que le mostré hace un rato. Estos sellos son adhesivos. Esto es muy importante que si los vamos a colocar en nuestra organización, pues que agüita tibia y jabón no salgan con facilidad. Esto, al retirarlo, sale una leyenda de que fue violado. Todas estas son exigencias que nos pide el operador económico autorizado para garantizar, escuche el término que le di hace un rato, la integridad de nuestras cargas. Emerson, ¿voy muy rápido? Disminuyo la velocidad. Emerson, ¿cómo voy? ¿Cómo vamos? Perfecto, ingeniero. Muy bien. Recuerde el auditorio que si sale alguna pregunta, surge, no se quede con ella. Háganosla saber de inmediato. Bien, entonces le acabé de tocar o mencionar para minimizar esos riesgos que estamos hablando, la seguridad de la carga. Hay muchas cosas más, pero quise enfocar esta actividad en la primera fase, que son los marchamos. Hay otras cosas, ya le hablé de trazabilidad, hay más, pero por ahora esto sería un buen aviso, colocarle con los marchamos, con este tipo de cosas, decirle a la delincuencia, conmigo no, yo soy OEA, busque otro. Y a medida que seamos más OEA, obviamente la delincuencia se va a desestimar, va a retirarse, va a encontrar otras modalidades, muy seguramente, en todos esos espacios. Vamos con el tema que me han indicado que es de fuerte interés, y es inspección de contenedores. Aquí voy a disminuir la velocidad con la que voy para que profundicemos un poco. Inspección de contenedores. Y en esta inspección de contenedores, entonces, escúcheme muy concentrado el auditorio, porque aquí vamos a hacer un debate, lo necesito muy participativo, muy participativa, como vamos en este momento. Lo primero que quiero que definamos juntos, ¿qué es compartimiento natural? Un compartimiento natural, escúcheme muy concentrado, son todos los espacios vacíos, que hay en un bien o en una cosa. La silla en la que usted está sentada, tiene compartimientos naturales. La mesa sobre la cual usted está con su compu ahí viéndonos, tiene compartimientos naturales. Todos los elementos, tu cuerpo tiene compartimientos naturales. Entonces, hagamos este debate juntos aquí. En este momento me va a ayudar. Micrófono abierto. Indíqueme, por favor, los compartimientos naturales que tiene este furgón. Compartimientos naturales.
Adelante el auditorio, compartimientos naturales. Compartimientos naturales. Por allí dice tanque de combustible. Muy bien. Tanque de combustible está por acá. Muy bien. ¿Qué más? Las llantas. Las llantas, me están diciendo por acá. Muy bien, las llantas, las llantas. Están escribiendo también el chasis, sí señor, el chasis. ¿Qué más? A ver, que se despierte la mente delincuencial, pero no que se genere para siempre, solo que se active temporalmente. La parte de los asientos, muy bien, los asientos. Las puertas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene compartir? El radio, los asientos, el bumper. Mi estimada Marta, se despertó la mente delincuencial. Se despertó. Las paredes del contenedor. Las paredes del contenedor, ¿Qué más? El techo. El techo, muy bien. El techo. Todo este espacio del techo. Muy bien. Aquí, ¿qué más me escribieron? El cabezal total. Sí, señor, el cabezal. El techo del vehículo, el bumper, el contenedor el cobertor de los muebles. Sí, señor. Los ductos de aire. Es decir, estamos viendo que hay una cantidad de situaciones y fíjate que empezamos a revisar tantas cosas en este momento. Aquí tuvimos un caso en el aeropuerto El Dorado, donde un vehículo entró al muelle de carga y salió sin espejos. Y en este espejo le metieron una salchicha en droga de aproximadamente 2 kilos. Salió sin espejo. Tan raro, el vehículo salió sin espejos. Pues obviamente es un compartimiento natural, son espacios vacíos. Cuando usted implementa el operador económico autorizado, entonces usted sabe que hay que colocarle control a todos estos espacios, porque si el vehículo está en una frontera, ya vimos las puertas, usted era Guillermo, esto es bien complejo, hay que hacer muchas cosas. Bueno, lo vamos haciendo poco a poco, de tal manera que se desestimule todas las condiciones. Muy bien, muchas gracias por la participación. Bueno, aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántos compartimentos naturales tiene un contenedor? Pues claro, profe, hay muchísimos compartimentos naturales en ese contenedor. El piso, el techo, las paredes, muchísimas condiciones en ese contenedor. Ahorita las vamos a profundizar un poco. Bien, y en esta cisterna, pues también hay compartimentos naturales. Claro, profe. Es más, en una cisterna de estas, la delincuencia, lo que hace digamos que lleva ácido, entonces a través de esta tubería desangran y la llevan a un repositorio y los vehículos lo pesan y están robando, están haciendo un daño a la empresa y obviamente nadie se dio cuenta. Yo hace unos días intervine una empresa, el eje cafetero, con una situación de este estilo. Lo pesa, ¿pero dónde? ¿Para dónde se fue el químico? ¿Para dónde? Y obviamente es por los compartimientos naturales que puede tener esta cisterna. Eso nos lleva obviamente a la conclusión que todos los equipos de carga entonces tienen compartimientos naturales. Bien, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Vamos a suponer que estamos, ¿cómo es que llama la frontera ahí llegando a Guatemala? Alguien que me ayude. ¿Aguascalientes? ¿Es que es Aguascalientes? ¿Sí? ¿Bien? ¿No? Aguascalientes. Aguascalientes, bien. Vamos a suponer que usted está en Aguascalientes y hay un vehículo, vamos a suponer que usted es un inspector, y usted está ahí en frontera y hay un vehículo que va hacia Estados Unidos, es decir, va en ruta hacia Guatemala, va en ruta hacia Estados Unidos, en esa ruta, y hay una información, escúcheme, de inteligencia que en la batería de ese camión, de ese tractocamión, van narcóticos. Primera pregunta para el auditorio. ¿Si es posible que haya narcóticos en una batería? ¿Usted qué dice? ¿Todo sí? ¿Todo sí? Yo creería que sí. ¿O no? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Quien diga lo contrario, dígame una vez, no, yo, profe, no. No. Pues efectivamente hay una caja. Y si usted lo fuera a inspeccionar, pues de pronto con lo aprendido diría, bueno, el peso, el volumen, por acá me dice Rodríguez, sí, correcto, sí. Bien, el volumen,
A ver, alguien que se le ocurra, ¿cómo inspeccionamos? Porque obviamente para saber la caja puede venir reparada o puede tener varias condiciones. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que efectivamente lleva narcóticos? A ver, alguien que me ayude, alguien que me ayude. Micrófono abierto o si quiere escribir. Si en las paredes que, mi estimado YJ Hernández, en las paredes que no se olvide firmar la asistencia, muy importante para poder certificar la actividad del día de hoy. Adelante, una mente creativa. ¿Cómo podría usted inspeccionar en frontera esta batería? Adelante, lo escucho muy concentrado. ¿Cómo lo podemos inspeccionar? ¿Cómo lo podemos inspeccionar? Buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, primeramente revisar que la batería en su exterior no haya sido manipulada, que rota por algún lado. Y por encima de las baterías tienen unos agujeros donde se puede ver el interior de la misma, que uno la revisa que tengan líquido de batería. Entonces, por medio de esos orificios de la parte de arriba, uno puede con un foco alumbrar dentro de la batería para ver si no tiene nada extraño que no sea el líquido de batería que debería tener. Muy bien, muy bien. Vamos muy cerca. Muy bien. Bien. Verificar que no tenga doble caja. Muy bien. ¿Cómo lo haríamos? Muy bien. Puede ser que le hayan puesto una pared falsa. Muy bien. Bueno, obviamente ya la respuesta la tenemos prácticamente lista. Podríamos utilizar tal vez una varilla y meterla en medio de uno de los agujeros, y si da la misma distancia de la altura, pues no tiene novedad alguna, no tiene novedad, porque puede que la batería esté funcionando perfectamente. Esa sería una forma para poder identificar esta situación. Yo lo vi cuando venía de Puebla, México hasta Panamá, cuando tuve la oportunidad de estar con el Banco Interamericano de Desarrollo. En frontera con Guatemala, un soldado apareció con una varillita, abrió la boquilla y metió la varilla, golpeó también el piso del vehículo en el que venía y después dijo, sigan, sigan. Entonces, el operador económico autorizado lo lleva a uno a eso, a construir ese pensamiento basado en riesgos relacionado a estas situaciones. Bien, con base en lo anterior, pues obviamente ya profundizando un poco, gracias Gilberto por su comentario, para poder hacer una inspección de contenedores, pues lo primero que tenemos que tener es las medidas. Las medidas son vitales, porque a través de esas medidas, pues nosotros tenemos que comprobar. Por ejemplo, ahí dice 12 metros de largo. ¿Qué tal que tenga 11,50? Entonces, pues obviamente las medidas son vitales, las medidas. Va a haber un cambio en la estructura de ese contenedor. ¿A qué se le llama contenedor? Pues a un embalaje de gran dimensión utilizado para transportar objetos voluminosos, motores, máquinas, entre otros. Los contenedores, escúcheme muy concentrado el auditorio, tienen medidas estándar. Las mismas medidas que hay en la República de Honduras, las hay en la China, las hay en Brasil. Y obviamente también si usted está pensando en su furgón, yo tengo 10 de tal marca y 10 de la otra y 10 de otra marca, también tienen medidas estandarizadas. En este caso, pues atento, muy concentrado el auditorio, se habla de contenedor de, en este caso, 590, el ancho 235, la multiplicación de esas tres nos da los metros cúbicos que tiene ese contenedor, y este es un contenedor de 20 pies, 20 pies. Aquí habría una pregunta que yo le haría al auditorio, ¿por qué se llama un contenedor de 20 pies? Entonces, se llama contenedor de 20 pies por el alto, se llama contenedor de 20 pies por el ancho, se habla contenedor de 20 pies por el largo, o se habla de contenedor de 20 pies por el volumen. Ahí lo dejé pensando. Vuelvo y lo repito. Se llama contenedor de 20 pies por A, el alto del contenedor, B, el ancho del contenedor, C, el largo del contenedor, D, volumen. Si usted alguna le sonó, escríbame ahí por el interno A, B, C, D. Escríbame una letrica solo para saber que usted está conmigo. C, me dicen todos C al unísono. O C, gracias. Isis nuevamente, Gilberto, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, efectivamente, gracias, Marian, Xiomara, C, es decir, el largo. Y eso viene de la medida americana. Un pie son 30 centímetros de largo. Ahí le estoy dando ya unas ideas para esa inspección del contenedor. Muy bien.
Por allá me dicen que B, Lucero no es volumen. El volumen no lo es. Bien. Los contenedores suelen estar fabricados principalmente en acero de corte, pero también pues vienen en aluminio. Y pues algunos otros materiales contrachapados, reforzados en fibra de vidrio. En mayor parte de los casos, los suelos en madera. Esos son los que conocemos. Y traen unos elementos que llaman los quick lock. Esos quick lock son los daditos que enganchan sobre los portacontenedores. Y pues se pueden mover en buques y camiones. Hay muchos tipos de contenedores de muchas características. Hay contenedores Star Container, Ventilar Container, Hard Top Container, Open Top Container, Flat Top. Bueno, hay de diferentes condiciones de contenedores. Plataformas, hay contenedores especiales, hay contenedores refrigerados, hay Tall Container. Atento al auditorio, todos tienen compartimientos naturales. Todos tienen compartimientos naturales. Y esos compartimientos naturales, recuerde, pregunta para el auditorio, son todos los espacios vacíos que tiene un bien o una cosa. Y obviamente, ¿será que no se puede llevar narcóticos en medio de un contenedor? No se pueden llevar dólares, no se pueden llevar armas en medio de un contenedor. Sin duda que es así. Esta historia de los contenedores data de 1956. El señor Malcolm pensó que sería bueno tener una caja y moverla de un lado al otro y que esa caja fuere reciclable. Por allá en el año 1953, trajo esa idea a su mente. Pero no sé si es que era un hombre millonario o de una mente creativa muy grande, pero 3 años después viajó de Nueva York a Rotterdam con 228 contenedores. A este personaje debemos esto. Los contenedores ya llevan buena cantidad de tiempo en el espacio tierra y en este caso pues cerca ya de 70 años, un poquito más, ¿no? Un poquito más de 70 años tal vez están esos contenedores. Y hoy se habla de portacontenedores de diferentes características. Bien, los contenedores obviamente tienen beneficios, reducen las tarifas de fletes, generan grados de especialización hasta alcanzar un tipo de contenedor adecuado, aumenta la internacionalización. Estas son las debilidades del ilícito en la cadena delictiva. Para la delincuencia, un contenedor, un movimiento terrestre es propicio para delinquir. Utiliza el transporte para cambiar, sustraer o contaminar la mercancía. Garantiza movimientos de grandes volúmenes. La dimensión es estandarizada, entonces una de las cosas para hacer la inspección de contenedores debemos medir. Sirve a su contenido como módulos, en este caso empaques de 1000 cajas de vino. Es una unidad de transferencia compactada para camiones, trenes, aviones. Su tamaño asegura visibilidad. ¿Apareció alguna pregunta por ahí? Escucho un micrófono abierto. ¿No? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Qué dice Alicia? Te estoy escuchando, Alicia. Bueno, ya cerró su micrófono, gracias. Tiene una uniformidad, calidad de construcción y larga duración. No se determinan más. Construyen casas con estos contenedores. Es una unidad de comercio internacional. En el mundo entero se conocen más. Ya sabemos que estamos en crisis por la situación del COVID-19. Se estabilizó la cantidad de contenedores en el mundo. Los precios de la canasta básica han venido impactados por esta situación. Luego hablamos de ese tema. Agilizar y facilita la nacionalización en zonas francas. Disminuye los riesgos de transporte, pero claro, es una sola unidad. Es más adecuado para productos mercantiles, acabados, mercadería. Adaptable para la producción de refinados, piezas, manufacturas, materiales, entre otros. Vuelvo y le repito, tiene medidas estándar. Una norma ISO que relaciona esto nos menciona el contenedor de 20 pies, cuánto de largo, cuánto de ancho. Recuerde que es importante, ya lo vamos a fortalecer más. Contenedor de 20 pies. Toda esta estructura, estos son láminas aceradas, así como cuando en casa hacemos un abanico con papel, tiene esta forma para darle resistencia, Y todo esto es vacío, Esta tubería es vacía. Todas estas situaciones son vacías. Tiene cualquier cantidad de situaciones, entonces, el contenedor para actividades delictivas, contenedor de 40 pies. Estamos viendo también que el contenedor tiene un numerito.
tiene un numerito acá. Ese número es alfanumérico. 4 dígitos y 6 números. 4 letras, 6 números y un dígito de verificación. Bien. Obviamente los contenedores ventilados, estos son, a mi juicio, de los más complejos, porque allí tienen unos agujeritos, como los que va a ver, estos son para cacao, café, etcétera. Están también los contenedores open top, que tienen el techo abierto, son unas carpitas removibles en la parte superior, y esa carpita pues se puede retirar. También tiene, como usted lo ve en el auditorio, con el criterio que le mencioné, pues tenemos compartimientos naturales. Están también los contenedores, entonces, en este caso, flat container, flat rack, que también tienen varias condiciones. Y a mi juicio, estos contenedores refrigerados son los que más situaciones propenden a la delincuencia, porque en todos los condensadores, en todos estos equipos, en todos estos espacios, hay posibilidad de narcóticos, no solo allí, sino también en el piso y en otros sitios. Por consiguiente, si usted maneja refrigerados, pues en los refrigerados hay que hacer una inspección detallada de todas estas condiciones que estoy conversando. Bien, los contenedores, entonces tienen unas partes. Yo tengo claro que viga es con B de vino, pero esta fue la primera diapositiva de las primeras que nos entregaron los norteamericanos, el programa de CBP, de la aduana, para poder evidenciar todo esto. Pero ellos decían, vea, ojo con las vigas, el techo, los dados, la numeración, todas estas condiciones, la puerta, todas estas condiciones deben ser indagadas. Hay algo muy importante donde va el marchamos, en la barra número 3, usted vio el cuestionario que hicimos al principio, de izquierda a derecha, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, la barra más importante es la 3. Profe, ¿y por qué la 3? Porque va remachada. Ahí la está viendo. Está remachada. Esto se llama la ménsula. Obviamente hay que explorar las bisagras y hay que explorar la uña y demás condiciones que están en eso. Profe, yo no tengo contenedores, yo tengo furgones. Aplica igual, igualitico. Usted tiene que garantizar que ese furgón mantenga la integridad de tipo operativo. Aquí tenemos un contenedor que está izado y este contenedor, pues lo que hace la delincuencia, todo esto es vacío. Lo que hace la delincuencia es que altera estas viguetas que estamos viendo acá, las altera, la distancia las cambia para rellenarlos de droga. Si usted considera oportuno que profundicemos algunas cosas luego, hacemos una capacitación más especializada en nuestros temas de inspección de contenedores. Esta, pues obviamente busca cubrir, como lo mencionamos, sensibilización, pero tendríamos otras de desarrollo de la competencia puntual como inspectores. Bien, y obviamente esto aquí para un contenedor de 20 pies, esto se llama el túnel, la lámina del túnel, la trampa del túnel. Esto aquí viene encima lo que llama la quinta rueda. ¿Qué es la quinta rueda? Quinta rueda. ¿Es la rueda de repuesto? ¿Es la llanta de repuesto? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la quinta rueda? ¿Qué es eso? Escucho muy concentrado. ¿Qué es la quinta rueda? Adelante el auditorio. Quinta rueda, ¿qué es eso? ¿Qué es la quinta rueda? A ver, Sandy, Álvaro. A ver. Repuesto. ¿La llanta de repuesto es la quinta rueda? ¿Qué dice Ana Araceli? ¿Qué dice Ricardo? Hay varios Ricardos aquí en la plataforma que tenemos. Nancy. Hola Nancy, un gusto saludarla, tiempo sin saber de ti. Sofía, ¿qué es la quinta rueda? Escuche lo que acaba de escribir por allí el señor Pino. Acaba de escribir, ahí internamente nos escribió algo interesante. Es donde va el pin del cabezal, donde se engancha el tráiler. Correcta respuesta, muy bien. Correcta respuesta. Entonces, ahí en esos espacios también, ahí ya estoy hablando de algunos elementos de lo que hablan los 17 puntos de CITIPAD, de la inspección del contenedor. La quinta rueda también debe ser inspeccionada. Los contenedores tenemos que revisar los dados al interior, las vigas, la platina del túnel, que ya la mencioné, los tornillos. Obviamente que si usted encuentra en la inspección un poco de tornillos puestos en diferentes sitios, pues obviamente
ya lo vamos a tener como una situación que podría ir asociada a una actividad delictiva. Así que es necesario, pues, proyectar esto de manera apropiada. Bien, entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Para poder nosotros, en el operador económico autorizado, poder avanzar, se debe construir una lista de verificación. Ese contenedor, ese furgón, debe ser sometido a unas listas de chequeo. Unas listas de chequeo donde con unos instrumentos, un martillo de caucho, una cinta métrica, una linterna, algunos elementos, una lija y otras condiciones, la vamos a necesitar para adelantar. Es necesario que quien sea operador económico autorizado tenga un kit para hacer la verificación de estas condiciones que tenemos aquí para verificar. Y por consiguiente, ahora me voy a ir a un formatico que tengo por acá, lo tengo en Excel, ya lo vamos a estar empezando a revisar. Y pues, sin duda, solo es pedagógico lo que lo voy a mostrar aquí, solo es pedagógico, algunas cosas de estas. Y dentro de esto, pues aquí tenemos el piso del contenedor. Acuérdense que esto pues lleva todo en madera, va todo en madera, va en madera, va en madera. Y en ese piso en madera, pues obviamente lo va a retirar aquí todo esto, porque lo que hace la delincuencia, todas estas viguetas, le cambian la dimensión, le cambian las dimensiones. Así que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en esas listas de chequeo, pues obviamente es tener bien definido esas que vamos a revisar, cómo lo vamos a estar controlando en cada una de las condiciones que estamos nosotros atendiendo. Porque así como tengo esta cuña por acá, la delincuencia lo que puede hacer es cambiar la dimensión. Digamos que esta es la medida del contenedor, como tal está aquí, y la delincuencia, pues yo tengo que medir tanto al lado derecho como al lado izquierdo para poder garantizar. Recuerden que esta vista es desde arriba, ¿no? Para que no se van a perder. La vista desde arriba. Vista desde arriba. Entonces es necesario medir para encontrar este tipo de condiciones. En esta cuña que aparece acá, puede ir llena de droga, puede ir llena de narcóticos, puede ir llena de armas o condiciones como esas que le estoy mencionando. Emerson nos recuerda que aunque tenemos un buen volumen de asistentes, solamente 56 de ustedes han diligenciado el formato. Si quiere recibir certificación de esta actividad de formación, importante que por favor diligencie el formato. Luego al final habrá una encuesta que esperamos también diligencie. Bien, también tenemos esta vista es de frente. Estamos viendo el contenedor de frente, lo estamos viendo de frente. Y en esta vista de frente también es necesario medir el contenedor. Mire, acá tenemos la medida de 6 metros y acá pues obviamente hay una cuña. En esta cuña, en este espacio, aquí ya lo tengo calculado el volumen, nos daría 0.25, aproximadamente un cuarto de metro cúbico, es decir, podría incluirse allí cerca de unos 100 kilos de cocaína. Y ahí, pues, está la cuña que yo estoy sacando en metros cúbicos como tal. Esto es la parte del frente, donde tenemos los dados. Los dados, obviamente, también hay que inspeccionarlo. Y hay algo muy importante que es el dígito de verificación. De una vez, ya que abrí este archivo, le voy a contar cómo funciona el dígito de verificación. Usted en esa inspección, pues lo debe adelantar. ¿Cómo funciona ese dígito de verificación? Muy rápidamente, se coloca todo el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, y se arranca desde el número 10. No se utiliza el 11, ni el 22, ni el 33. No se utiliza. Entonces, si usted ve un contenedor como este, SMLU 54, 59, 80 al 7, pues cada número lo traduce. ¿Cuánto vale la S? La busca acá. Vale 30. Ok. 30. ¿Cuánto vale la M? La busca acá. 24. Y todo esto lo hace con todos los demás. Los números sí los deja igualiticos, no hay ningún cambio. Y lo multiplica por 2 a la 0. Profe, ¿quién se inventó esto? Es un algoritmo que se lo diseñaron las navieras para este control. Se le coloca 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. 1. Y así, 2 a la 1, pues es 2 y se multiplica este 30 por este 1 y nos da 30. Así sucesivamente se suma todo esto
da 4.154, se divide entre 11 y nos da 377. ¿Qué se hace entonces para poder identificar el número? Se le retiran los decimales, es decir, 377 se multiplica por 11, da 4.147, y la diferencia, la resta entre estos dos, 4.154 y 4.147, 7. Y ese es el dígito de verificación. De pronto se me enredó, pero a futuro lo vamos a poder revisar con más detalle. Así se hará siempre. Aquí en la presentación que se la vamos a entregar, espero le dé buen uso, que le dé buen uso a nuestra presentación y que, pues obviamente, le dé provecho a esto. Así que, con base en lo que le expliqué, debemos construir un cuestionario. Se verificó los datos del conductor de acuerdo al estándar OEA. Se verificó los datos del vehículo. Y aquí le vamos colocando el visto bueno. Esta es la inspección documental. El conductor presenta la planilla de seguridad vigente. Verificado el email de información del conductor, la información es coherente con lo observado, marchamos, numeración y demás. Se verificó la fotografía en origen, declaración de información de importación, y así. Vamos a hacer, si tenemos una importación, obviamente tenemos que inspeccionar el marchamos. Lo tenemos que inspeccionar. Armando un cuestionario. Mire, por ejemplo, me voy a volver a la fotografía anterior. Este marchamos está mal. El cilindro debe ir arriba y la puntilla abajo. La colocación del precinto cuenta con la base o cilindro en la parte superior y puntilla en la parte inferior. Los números del precinto se encuentran alineados y libres de alteraciones. Al realizar movimientos giratorios, el cilindro y la cabeza y la puntilla, estos elementos se separan levemente. Bueno, y dependiendo como el cuestionario que le mostré hace un rato, podemos determinar la probabilidad. Atento, muy importante. Si usted aplica un cuestionario de estos, no es que vaya a encontrar droga, no. Usted lo que va a ver es si el contenedor va a ser utilizado o fue utilizado por una actividad delictiva. Obviamente, eso es lo que usted va a hacer. Y con base en eso, pues tenemos este cuestionario. Este cuestionario le quedan sus ayudas. También tenemos que inspeccionar el techo. El techo. Ya le dije con el gráfico que tenía ahorita, la altura, el ancho, el largo, cambios de color. Un cambio de color hay que entrar a analizarlo. Para un inspector en control OEA, en la inspección de contenedores OEA, si el contenedor es feo, no interesa, no se descarta por feo, se descarta porque tenga evidencias de que ha tenido alguna alteración, alguna manipulación. Bien, también, pues obviamente cuando vamos a inspeccionar, pues es necesario, como lo tengo acá, desarmar ese contenedor para poderlo validar de manera exitosa. Es lo mismo, hacer un cuestionario de la situación. Y con este cuestionario, entonces mira, el número de ondulaciones, escucha esa pregunta, para el contenedor de 20 son 21 y para el 40, 42 las debo contar, 1, 2, 3. Ahora debo medirlas también. Simplemente este es un escenario importante. La pared delantera, la pared de adelante del contenedor también, porque obviamente todos son espacios para delinquir. El piso, mira acá se nos ve más claro un poco cómo la delincuencia modifica y altera todo esto. Yo he observado muchos contenedores ya con droga, especialmente zonas francas donde, miren ustedes, acá se retiró el piso y por consiguiente, pues también hay que comprender cómo se hace esta inspección. Aprovechando esta lámina, todo esto es vacío, todo esto es vacío. Bien, la puerta del contenedor es la más vulnerable, así como veíamos la niña, y hay que entrar a indagar. Esta que es la barra principal, hay que entrar a mirarle todas las abrazaderas. Esto vienen 2 remaches y dos de tornillos de tuerca. Mirar la plaqueta, mirar esto se llama la trampa de aduanas. Esta es una lámina acerada que obviamente hay que revisar que no esté fracturada y varios puntos. Estos son puntos de inspección. Creo que el curso que les suena seguramente nos va a pedir, se llama inspector de contenedores. Esperemos poderlo brindar. Bien, aquí está lo del dígito de verificación que le estaba explicando. Tengo este isotanque hoy U751013-6. Aquí está que, muy importante, usted no puede montar, voy a fabricar contenedores. No, la BIC es la que los genera y obviamente pues hay un estándar internacional para eso. Generalmente la cuarta letra es una U, mírala por acá, una U. Y está la J, que es un equipo auxiliar, la Z como chasis, como tal,
y vienen los números y demás. Esto fue lo que le expliqué del abecedario, A, B, C hasta la Z. No se utiliza el 11, ni el 22, ni el 33. Y acá tengo la metodología, por si a usted le interesó, pues ahí queda en las diapositivas. Bien, y ahí se calcula, ahí está la sumatoria, da 2.602, se divide entre 11, y bueno, no voy a entrar en detalle porque ya le compartí eso. Bien, sin duda aparecieron muchas preguntas en este momento, pero como se nos acerca al final de la capacitación, ¿cómo le ha parecido la actividad? ¿Le ha gustado? ¿Ha gustado? Yo creo que sí, estoy casi seguro que le ha gustado. Vamos al último elemento que nos solicitaron para avanzar aquí, y son los medios de transporte. Muchas gracias, Sandy, por su comentario, y cada uno de ustedes, don Álvaro, qué bueno, muchas gracias. No olvide llenar los formatos. Los medios de transporte. Pues esto, tenemos varias cosas allí de medios de transporte, que obviamente, gracias Karen, Arley, gracias por sus comentarios. Esto anima mucho a un instructor cuando hay comentarios positivos como estos. Bien, los medios de transporte, entonces tenemos el transporte multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? No es otra situación donde hay un intercambio de modos de transporte, aéreo, la parte de carretera, el buque, donde hay esa combinación de estos elementos que tenemos que asociar allí. Eso se llama transporte multimodal. El transporte aéreo, pues, es el más joven. El transporte aéreo es de los 4 tipos de transporte el más joven, porque pues obviamente comenzó a fortalecerse a finales del siglo XX, con la aparición de los aviones de carga, y la Segunda Guerra Mundial dio el empujón para que se desarrollara de buena medida este tipo de transporte. El uso del avión de carga para el transporte aéreo ha experimentado un incremento muy importante en este tiempo, y ahorita en pandemia, pues obviamente incrementó muchísimo a esta década del siglo XXI, y la modernización de flota de aviones ha logrado pues que el transporte cada vez sea más rentable. Obviamente, dependiendo del peso, pues uno considera mejor hacerlo por transporte marítimo. Y pues el mayor costo por kilo, pues es el mayor aquí cuando se maneja peso-volumen o el peso como tal, dependiendo de las características. Está el transporte marítimo. El transporte marítimo se realiza en barcos, portacontenedores, como lo que vimos que el señor Malcolm desarrolló en su momento. Es el principal medio para el transporte de comercio internacional. Obviamente, a diferencia del transporte aéreo y férreo o el transporte por carretera, permite poder enviar grandes cantidades de mercancías. Esto es lo positivo, ¿no? Que permite enviar varias cosas, y el envío de grandes cantidades pues permite un costo por kilo pues económico, aunque ahora con el tema pandemia, un contenedor de 20 pies, Buenaventura, está a cerca de $12,000 un contenedor. He escuchado tarifas hasta de $20,000 un movimiento de contenedor. Como dato, tenemos que señalar que más del 75% del comercio internacional se transporta por medio del barco. De ahí la gran crisis que tenemos en esta situación marítima. Sea en su totalidad o en parte, más importante, el transporte. Para este transporte, como hemos señalado, las mercancías son introducidas en un contenedor, ya lo sabemos, es un recipiente que protege la mercancía, y luego pues se deposita en los barcos, se mueven los barcos. Tenemos el transporte terrestre. Este es un eslabón bien importante. El transporte terrestre es de tipo, pues es más utilizado porque recogen el cliente o la reciben del cliente, la entrega, y este tipo de transporte se utiliza en todos los países del mundo. Cada país tiene flotillas muy especializadas. Una de las cosas que observo es que en Honduras hay flotillas propias, muchas. Aquí en Colombia tenemos mucha tercerización. Obviamente depende de las bulevares, de las vías de acceso que haya en cada nación. Hay una carretera, cuando conté que estuve moviéndome por el corredor del Pacífico, pues justamente es un corredor que une desde Puebla, México, hasta Ecuador. Aún el BID pues no ha podido terminar. Los países con economías más robustas, pues obviamente poseen redes de carreteras, carreteables, que permiten el tránsito de todas estas condiciones. Otras de características del transporte por carretera es que, a diferencia de otros tipos de transporte, pues hay variedad de vehículos. Ya tenemos furgones, tenemos vehículos pequeños, vehículos de mayores características. Bueno, hay diferentes cantidades de ejes y de otros. Muy bien. Con esto, pues hemos llegado
a la cercanía del fin de esta actividad, solo recordarles los términos Icoterm para que usted lo sepa en esos modos de carga, que hay diferentes condiciones y aparece una pregunta, profe, ¿y yo como vea debo asegurar toda la cadena? Si yo lo vendí FCA, hasta ahí llega mi responsabilidad, hasta que lo cargué y ya, lo entregué en la puerta de mi almacén. Hay que asegurar toda la cadena. Por eso el operador económico autorizado solicita tener acuerdos de seguridad y demás condiciones. Bien, con esto, entonces vamos al último punto, que son las conclusiones. Por favor, le pedimos en este momento que haga un repaso de todo lo que vimos el día de hoy. Se nos fue el tiempo rápido, ¿verdad? Muy rápido, muy rápido. Documente 4 consideraciones importantes. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Y, por favor, compartamos eso con el auditorio rápido. Ahí lo que usted haya considerado, venga, es relevante, lo que es relevante. No olvide diligenciar el formulario de asistencia a clase. Con él te certificaremos. Muy bien. Adelante, vamos a interactuar un poco con el auditorio y le entregaría el control a Emerson para que cierre la actividad. Preguntas que hayan surgido en este momento. Vamos con las conclusiones. Ayúdeme con las conclusiones. Se mantuvo el auditorio 100 completo y tenemos otra plataforma donde tenemos 11 personas. Bien. Los compartimientos naturales, dice Funes, Eder Funes. Muchas gracias, creo que es una buena conclusión. Me gustaría escucharle la voz. Abran su micrófono, por favor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Sí, le saluda Álvaro Medina. Bueno, de mi parte, las 4 cosas más importantes o lo que más me pareció interesante, ¿verdad?, de todo lo que se habló. Primeramente sería lo que es la definición internacional del riesgo. Creo que eso es principal para todo el tema que estuvimos tratando el día de hoy, ¿verdad? También las variables para la evaluación de los riesgos, el tema del mapa de calor, muy interesante también. El tema de la integridad de la carga, desde la definición, o sea, mantener esas condiciones de peso, volumen, forma. El tema de la manipulación malintencionada, que es muy importante, lo que mencionaba, ¿verdad? No siempre quiere decir que un cambio de peso o cambio de forma, o sea, en todos los movimientos que se hacen a través de esa cadena logística, se puede llegar a dar, qué sé yo, alguna consolidación o algo, pero el tema de la manipulación malintencionada o manipulación propia del proceso es muy interesante diferenciar esas dos, ¿verdad? Hiciste un buen resumen. Muy sí, bueno. Sí, bastante. Y también, como mencionaba el compañero, lo de los compartimientos naturales era algo que yo no manejaba, no lo sabía y pues, lo aprendí el día de hoy. Entonces, eso me parece muy importante. Qué bueno, buenísimo. Marcio dice, me parece excelente lo referente a la revisión de contenedores y la métrica de cuestionarios. Y todo lo compartido está muy bueno para considerarlo en la certificación. Sandy dice, el cuestionario de probabilidad, interesantes preguntas para reflexionar. ¿Alguien más? Motívese. Ya vamos a terminar. ¿Quién más quiere darnos sus comentarios, las consideraciones de lo aprendido? Joselito Duque y su equipo de trabajo allá, que veo 4 personas entretenidas, comprendiendo, aprendiendo sobre estos temas. ¿Quién más? Adelante. Bien. En nombre de... Gracias, por acá nos dice Rafael, riesgo, matriz de riesgo, integridad de la carga, contenedores, su inspección. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. En nombre de aduanas, de la Administración Aduanera de Honduras, agradecerle este espacio y sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron en contacto con nosotros en este espacio. Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes. No olviden llenar la asistencia. Emerson, no sé si vas a pasar el formulario ya de encuesta de servicio. Me mencionaste al principio. Lesbia también sigue escribiendo, es de gran ayuda. Y aquí está la encuesta. Vamos a dar unos minutos para esto y no sé, Emerson y mi estimada licenciada Marta Zamora, si nos ayuda
para cerrar la actividad. Estoy atento a instrucciones de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, ingeniero, por su brillante exposición el día de hoy. Y no queda más que cerrar en esta tarde que en el nombre de las máximas autoridades de la Administración Aduanera de Honduras, le damos gracias a usted, ingeniero Guillermo Barreto, por tan excelente ponencia. Para los participantes esperamos que la misma sea de mucho provecho. No hay tiempo para más, ingeniero, solo agradecerle el favor de su atención. Muy buenas tardes y mil gracias por su exposición. Esperamos llenar la encuesta y nos despedimos. No sé si la licenciada Marta quiere agregar algo. Muy bien. No, mientras llenan la encuesta, ¿por qué no abren la cámara un momentico para que nos quedemos, poder tomar una fotico de que estuvo usted aquí? Abra la cámara con confianza. Gracias, Jorge, Sandy, Cordones, allá en Honduras, Tegucigalpa, qué bueno, que hay una sala de trabajo allí. Ustedes, Gilberto, Dalia, y muchos más que se van uniendo a este espacio. Les agradezco inmensamente. Me dejaron sin voz en esta capacitación. Muchas gracias. Bien, llenemos el formulario entonces para cerrar la actividad. Gracias, Saskia, Espinal y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Me alegra mucho. No soy hondureño, pero sí le cuento que ya tenemos residencia hondureña con toda la familia. Así que estaremos viajando mucho, mucho a nuestra segunda patria. Muchas gracias. Nuevamente a cada uno de ustedes. La Administración Aduanera les enviará la presentación y también pues el video, por si quieren repasarlo. Gracias, Cecia Villa, una empresa que quiero bastante, a todos allá. Bendiciones, gracias y paz. Qué bueno que están allí observando esta actividad de entrenamiento. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes nuevamente. Bendiciones. Damos por cerrada entonces la actividad. Gracias y paz. Chao, chao. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.